Ya, el doctor Jotin Pérez ya está a punto de salir. Ahí está, hermano, buenas noches. Saludos, ¿cómo estamos, viejo? Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí vamos a hablar un poquito para tratar de llevar ciertas orientaciones a las personas, tanto a los que son médicos y ligados al personal de salud, como también a los seguidores que tenemos ambos, que no son del personal de salud. Hermano, otra vez darte las gracias y darte las buenas noches. Con nosotros hoy está el doctor Jotin Pérez, obstetra, ginecólogo, quien nos va a ayudar a hablar un poquito sobre el tema del virus del papiloma humano. Hermano, buenas noches. Gracias, hermano, gracias. Buenas noches. Si sienten algún entra y sale, para que estoy en la clínica, vine a atender una emergencia y ya tenía ese compromiso con usted. Estoy esperando un ingreso, tengo la paciente en emergencia y nada, el hecho de cumplir y No, gracias. estamos aquí, eso es lo importante y te agradezco tu disposición aún con esa emergencia que se te presentó. Vamos a entrar en materia de una vez. Ya decía que tu especialidad es obstetra ginecólogo y vamos a tratar el tema del virus del papiloma humano. En grosso modo, Yoti, hablan un poco sobre la característica de ese virus con relación a otras enfermedades virales que nosotros padecemos, que conocemos. Sí, mira, no, el virus de papiloma humano, yo siempre menciono el siguiente concepto con respecto al virus de papiloma humano, de que es el único virus o vector, por decirlo así, al cual se le conoce demostrable, se le conoce la capacidad de producir cáncer. La única patología maligna en el cuerpo humano al cual se le conoce un agente causal per se es el cáncer de cervix y ese es el virus de papiloma humano. Un virus que es bastante contagioso, es de transmisión meramente sexual, se puede considerar como una infección de transmisión sexual o un contagio de transmisión sexual. Y la importancia de él es que produce cáncer, tanto en el hombre como en la mujer, en mayor proporción en la mujer, claro está. Y conociendo de que el cáncer de cervix es uno de los principales cánceres o causa de muerte por alguna patología maligna en la mujer, y ahí radica la importancia de conocer y socializar sobre el cáncer, sobre el virus de papiloma humano. Siempre que una paciente tenga una lesión premaligna a nivel de cervix o que tenga cáncer cervicuterino, siempre la etiología hasta ahora va a ser una cepa del papiloma. No, no necesariamente. No necesariamente, porque hay cambios celulares que no necesariamente indican que debe ser virus de papiloma humano. Ahora bien, hay que descartar la infección por virus de papiloma humano. Eso sí, porque se ha visto que en el 98% de los cánceres de cervix hay una asociación con la infección del virus papiloma humano, pero con este se debe hacer un descarte. No afirmar que todas las pacientes que hagan un cáncer de cervix es por causa de una infección por VPH, como se le conoce por su sigla. Porque hay un componente también hereditario. Una mujer que Sí. tenga CACU, cáncer cervicuterino, su descendencia tiene más probabilidad. Tú supieras, si supieras que es en baja proporción. Ahora, he visto casos de pacientes con VPH negativo, una prueba de ADN para HPV negativo, eh, con cáncer de cervix o con lesiones premalignas de cervix con el antecedente familiar de cáncer, pero no encuentro el virus de papiloma humano por ningún lado. Ahora, es en baja proporción. Dentro de los factores de riesgo para cáncer de cervix, la herencia o el factor hereditario se menciona ya a lo lejos. O sea, no es de los principales. Eh, con relación a las metástasis es cuando un tumor de un órgano emigra a otro. ¿Qué tan alta puede ser o qué tan importante es la incidencia de cáncer cervicuterino secundario a metástasis? Bueno, me dice el cáncer cervicuterino como un cáncer secundario. No. Generalmente no. Generalmente la metástasis
de cáncer no van directamente al cervix. Generalmente nos vamos a los anexos, ahí están los ovarios, ahí están las trompas, pero no, el cáncer de cervix es un cáncer que es meramente primario, por decirlo de esa forma. Y claro está, hay un tiempo de evolución del cáncer. Ahora, el cáncer de cervix sí puede dar metástasis a otros órganos vecinos, eso sí. Hago la pregunta, Yoti, y bueno que tú lo aclares, porque ya hay dos factores que en otros tipos de cáncer tienen una importancia muy grande, como es el secundarismo, la metástasis, el factor hereditario, y vemos que en el cáncer cervicuterino como que es muy mínimo, o sea, que eso le da más peso a la incidencia secundario al VPH. Sí, Como tú sí, dijiste al principio, es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite muy fácil y que es muy común. bastante, Lamentablemente, bastante frecuente. nosotros, nuestra población, entendemos que enfermedad de transmisión sexual solo es el HIV y no tomamos en cuenta la clamidia ni el virus del papiloma humano, que es muy frecuente. Eh, el Papá Nicolau es esencial, la Sí, prueba esencial para ir detectando lesiones premalignas o cambios en el tipo de célula, ¿no? ¿Verdad? sí, el Papa Nicolau es la puerta de entrada para, para, para detectar lesiones en el cervix o cambios celulares. El Papa Nicolau es la puerta de entrada, pero es la puerta de entrada para la prevención o detección temprana de lesiones. Ahora, la prevención al cáncer de cervix o a la infección por virus del papiloma humano, de manera primaria, no es el Papa Nicolau, sino la vacunación La contra vacuna. contra el virus de papiloma humano. Claro, eso sería la prevención primaria, por decirlo de esa forma. Ahora, el Papa Nicolau sí es la puerta de entrada y es indispensable para la detección de patologías cervicales. Claro que sí. Por eso se recomienda hacer este estudio, esta prueba, el Papá Nicolau, por lo menos una vez al año, luego que la mujer inicia, sin importar la edad, inicia la vida sexual. Bueno, sin importar, O no. sea, si es una adolescente e inició en la adolescencia, debe de hacerse su Papá Nicolau por lo menos una vez al año. No, no. Vamos a circunscribirnos en pacientes. Deben realizarse un Papa Nicolau por lo menos una vez al año, pero al menos un año de haber iniciado las relaciones sexuales. Si la paciente no ha tenido relaciones sexuales, claro, una paciente adolescente no tiene que hacerse Papa Nicolau porque el medio de contagio principal del virus de papiloma humano son las relaciones. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, existe una norma, por decirlo así, de que la realización del Papa Nicolau inicia a los 21 años de edad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es muy estadístico, Estados Unidos es muy número, ¿ok? No inventan. Y ellos estadísticamente establecen o tienen como norma de que a los 25 años el 99% de su población ha comenzado las relaciones sexuales. Entonces ellos asumen que a los 21 años, como protocolo, toda paciente debe realizarse. O claro, que la que no ha tenido contacto sexual no se lo tiene que hacer. Eh, a veces yo veo pacientes en mi consulta como nefrólogo y dentro del historial clínico rápido que yo hago, le pregunto si se ha hecho Papá Nicolau. Y a veces veo pacientes jóvenes, menos de 25 años, que han tenido hasta hijos, o sea, que ya iniciaron su vida sexual hace años y nunca se han hecho un Papá Nicolau. Es un asunto de cultura, Tabú, la tabú. poca frecuencia de los Papá Nicolau. Sí, es mucho tabú el viejo. Por ejemplo, yo siempre menciono que en mi experiencia, los cánceres de cervix que yo he visto, yo le hago la misma pregunta a todas las pacientes y lo confirmo una vez más. Señora, la última vez que usted se hizo un Papá Nicolau, ¿cuándo fue? Nunca me lo he hecho. Es lo principal, ¿eh? O sea, si yo he visto en mi vida 10, 20 cánceres de cervix, toditos coinciden en que nunca se han hecho un Papá Nicolau, la mayoría. Y son pacientes que al no realizarse un Papá Nicolau, porque la infección por el virus del papiloma humano tiene una etapa subclínica. ¿Cómo alguien se puede enterar o puede darse cuenta que tiene el virus de papiloma humano, que se contagió, que está infectada con el virus de papiloma humano? Por la aparición de verrugas. Solamente, no hay otra forma clínica. Ahora, las verrugas la dan unos
un tipo de cepas del virus que es de bajo riesgo, que no produce cáncer. El virus de papiloma humano se clasifica en alto riesgo y bajo riesgo. Lo de alto riesgo porque tienen una alta proporción o alta posibilidad de producir cáncer. Es decir, en el 98% de los cánceres de cervix se ha visto una asociación con eso de alto riesgo. Los de bajo riesgo, como la cepa 6 y 11, no se ha visto asociado a cáncer de cervix. Sí producen verrugas, condilomas, verrugas vulgares, como se le llaman, o condilomatosis bulbo vagino perineal, tipo coliflor, exacto, ramillete de uva, como también le dicen, son unas lesiones que son características que se debe sospechar por una infección de virus papiloma humano. Entonces, eso hace un poquito más incómodo porque las que son de peor pronóstico no dan ningún tipo de lesión evidente. Si la paciente o el paciente presenta la verruga, eso lo va a hacer acudir a buscar ayuda médica. Entonces, con el Papa Nicolau, antes de que se declare o de que tú diagnostiques que ya es un cáncer, tenemos lo que son las lesiones premalignas o los cambios en el tipo de célula. Los cánceres son crecimiento anormal de células diferentes a la de ese tejido. Entonces, por un Papa Nicolau, tú puedes detectar un cambio en ese tipo de células Sí. a nivel del cervix. Sí, exacto. Por el Papa Nicolau podemos encontrar un cambio celular. Ahora bien, hay otras pautas diagnósticas que pudieran también servirnos como tratamiento, que forman parte el gabinete de estudios que tenemos disponible para confirmar o descartar una lesión maligna. Tenemos lesiones premalignas que no son un cáncer, pero son lesiones que están ahí. El Papa Nicolau nos pudiera expresar o darnos el reporte de un cambio celular. Están las lesiones, los ASCUS, que son alteraciones celulares atípicas de significado incierto. No se sabe si son malignas o son benignas, pero se consideran de bajo riesgo. Están los ASGUS, que son lesiones glandulares, están los NIC, neoplasia interepitelial cervical, el grado 1, por ejemplo. Ya si pasamos al NIC 2 o NIC 3, ya hablamos de lesiones de alto grado. Ahora, el Papa Nicolau, como se trata de es una citología, no es una biopsia, no es un diagnóstico histopatológico. Como tú comprenderás, tú que eres médico y los médicos están conectados aquí, para realizar o establecer un diagnóstico por biopsia se necesita un reporte histopatológico. El reporte histopatológico no se realiza con la simple muestra del Papa Nicolau. Okay. Ahora, ya después que hacemos un Papa Nicolau y viene positivo con una lesión, pues hacemos una colposcopía biopsia. Podemos hacer una criogauterización después de ahí, un cono-ASA que nos puede servir como diagnóstico y tratamiento. Toda esa etapa es para diagnosticar un cáncer. Es decir, comenzamos con el Papa Nicolau y todavía tenemos todos esos métodos para poder diagnosticar o descartar la presencia de una patología maligna. Pero en etapas iniciales. En etapas iniciales. Cuando iniciales. hablamos de la polvo y el cono, son etapas iniciales. No, es que, bueno, eso va a depende mucho de la edad, claro está, y de la etapa, del tipo de lesión. Porque un Papa Nicolau me puede reportar un NIC 1, por ejemplo. Yo después de que un Papa Nicolau me reporta un NIC 1, la citología me reporta un NIC 1. NIC 1 es neoplasia intraepitelial del cervical. Yo hago una colposcopía biopsia. La colposcopía biopsia no es más que visualizar el cervix mediante un microscopio para tratar de encontrar algunas lesiones que sean fruto de ese cambio celular y tratar de encontrar o de visualizar lo que se llama unión escamo-columnar. ¿Qué es la unión escamo-columnar? Voy a explicar aquí, lo voy a hacer un poquito lento para los que no son médicos entiendan. Ya de que yo digo unión escamo-columnar, el que es médico sabe de qué estoy hablando. Ahora, el cervix tiene dos partes. Una parte externa que se llama exocervix y una parte interna que se llama endocervix. ¿Okay? Cada tejido del cuerpo tiene una capa celular que lo cubre que se llama epitelio. Entonces, el epitelio de la parte de afuera del cervix y de la parte de adentro del cervix son diferentes.
El epitelio de la parte de afuera del cervix es el mismo epitelio de la vagina, es una continuación del epitelio de la vagina. Ahora, la parte de adentro tiene otro tipo de epitelio. Entre esos dos epitelios hay una línea que es lo que se llama unión escamocolumnar, que es donde se unen los dos epitelios. Y dentro de esa línea hay un espacio que es donde se produce la mayoría de los cambios celulares que pudieran degenerar en un cáncer. Eso se llama zona de transformación. Yo uso mucho el puño cuando hablo de estos temas. Si ustedes ven el dorso de mi mano, con la palma de mi mano, tienen dos colores diferentes. Ustedes lo pueden hacer. Entre ambos colores hay una línea que se ve, ¿verdad? Eso sería la unión escamocolumnar. Ahora, en una colposcopía, después que tenemos un Papa Nicolau alterado, visualizamos con un microscopio, porque son lesiones microscópicas, no se ven a simple vista, y eso nos pudiera permitir tomar una biopsia de donde encontramos un cambio celular. Yo tomo una biopsia ahí, yo tomo un pedacito de cervix o un pedacito de tejido para mandárselo a un patólogo y me diga si realmente hay una lesión que coincide con la que me reportó el Papa Nicolau o si es una lesión mayor a la que me dice el Papa Nicolau, más grave. Hay dos tipos o dos técnicas de Papa Nicolau. Sí, hay una convencional que la muestra citológica se fija encima de un portaobjeto, de un cristal, vamos a decirlo de esa forma, y otro que es en base líquida, que es que la fijación se da inmerso en un líquido que crea la fijación y eso permite aprovechar más la muestra que se toma. Entonces, ¿cuál sería la indicación del no convencional? La diferencia para indicarlo bueno, la única indicación es que no esté disponible el base líquido. Okay. Pero la que un convencional bien hecho, o sea, con la toma bien tomada, valga la redundancia, te arroja los mismos datos que el Papa Nicolau. Sí, la diferencia pudiera estar en que el medio de fijación, claro está, el que es en base líquida permite que se aproveche más la muestra. Por ejemplo, el convencional, que se fija encima del cristal, se le coloca un fijador o un spray, eso pudiera disgregar un poquito las células y pudiera disminuir la sensibilidad. Y en términos generales, el convencional tiene una sensibilidad menor al de base líquida. Pero la diferencia de esa sensibilidad no es para determinar cuándo indicar uno o cuándo indicar el otro. No se contraindica ninguno de los dos. O sea, que cualquiera que esté disponible se puede realizar. Ok. Entonces, ya hablando un poquito sobre factores de riesgo, obviamente que la promiscuidad es el factor de riesgo predominante para padecer el virus del papiloma humano, tanto en mujeres como hombres. O sea, tener varias parejas, ser promiscuo, eso es evidentemente un factor importante. Hablamos ya que la historia familiar no es tan relevante como en otro tipo de clases. Ahora bien, el estilo de vida, independientemente de la promiscuidad, dígase vida sedentaria, obesidad o que otra patología pudieran contribuir a el fumar, contribuir a una mayor incidencia. Cigarrillo, vida sedentaria, promiscuidad, como ya lo mencionamos, ¿verdad? La promiscuidad de la pareja de la paciente también se ha visto. Si la pareja de la paciente ha tenido más de 10 cónyuges, pues eso aumenta la posibilidad también. Yo publiqué un tweet el otro día con ese dato y ya tú sabes, ¿verdad? Que se armó un avispero. Mira, yo lo leí, el tweet que tú pusiste, y me acordé de una clase que yo cogí de oncología cuando yo estaba en la universidad. La doctora que me dio onco dijo que una persona del sexo femenino que haya tenido 3 parejas tiene más del 50% de probabilidad de tener una de las cepas de HPV. Y eso fue en el 2008 que yo di esa materia. O sea, la literatura habla ya de más de 10 parejas, ahí aumenta
hasta 10 veces la posibilidad. Y es, Pero el tabaquismo tiene también, representa un factor de riesgo alto. esa paciente que Y se hace, la multiparidad. ok, que también es muy frecuente aquí en nuestra población. Sí, Esas también. pacientes que se hacen varios Papa Nicolau y siempre sale con infección, ellas te dicen infección o inflamación. Estos también son pacientes que uno tiene que, Nada. Es que, mira, eso yo le explico a mis pacientes siempre. Porque la idea, aquí hay muchos médicos conectados, y la idea, usted también sabe como médico, que una de lo que más asegura el éxito en la consulta es la orientación al paciente, explicarle al paciente cómo. Por ejemplo, el cervix es un tejido que tiene un epitelio que es bastante sensible. ¿Con qué se toma muestra del cervix citológica? Con un citobruch, con una espátula, con una escobilla. Claro que se va a lacerar el cervix. Al lacerarse, lo normal es que aparezcan células inflamatorias. Entonces, es normal que en un reporte de un Papa Nicolau aparezca inflamación. Eso es normal. La paciente que me aparece con una inflamación, yo no le hago nada. ok. Nada, porque eso es normal. En cuestión de 21 días, ese cervix vuelve a regenerarse y se va a esa inflamación, sin necesidad de aplicar ningún tratamiento. Ahora, por ejemplo, hay datos de cervicitis, por ejemplo, la inflamación del cervix, que es muy evidente, claro está, se puede ver de forma macroscópica, eso sí lleva un tratamiento, ya eso ya es diferente. Pero que el reporte del Papa Nicolau de la citología nos diga que hay células inflamatorias, eso es normal, eso no es de preocuparnos, ni lleva a realizar una colposcopía o a realizar otro método diagnóstico. Hay pacientes que refieren dolor al momento de tener relaciones o un sangrado muy mínimo, no asociado a su periodo menstrual. ¿Eso pudiera ser indicativo de infección de virus del papiloma? No, mira, una de las principales datos sintomatológicos del cáncer de cervix es el sangrado transvaginal. Y un sangrado que generalmente se da durante el coito. Ahora, un sangrado fétido, estoy hablando de una enfermedad ya avanzada, un cáncer, ¿eh? Sangrado fétido, acuoso, como si fuera un agua de lavar carne, como si fuera una sanguaza, como lo llaman. Eso es diferente. Ahora, dolor al coito, hay que pensar en endometriosis. Si hay una paciente que me refiere dolor al tener relaciones sexuales, eh, dispareunia, que es como se llama, yo lo asocio más a endometriosis que a cáncer de cervix. ¿Okay? Ahora, no quiere decir eso que sea una infección o que sea un cáncer de cervix, que tenga dolor al tener relaciones, o que sangre al tener relaciones. Porque puede haber algún pólipo cervical, algún quiste de Nabor que pudiera, por decirlo así, lastimarse con el coito y pudiera sangrar la paciente. Claro, toda paciente sangrando hay que evaluarla, que determinar si realmente es sangre, de dónde está sangrando y por qué está sangrando. ¿Okay? Pero no necesariamente tiene que ser un cáncer. Ahora, la etapa avanzada de un cáncer de cervix incluye dentro de su sintomatología sangrado transvaginal. Eh, Nosotros tenemos, ahora está muy de moda el tema de la vacuna por el asunto del COVID, pero desde hace un tiempo, desde hace unos años, nosotros tenemos acceso a la vacuna del virus del papiloma, tanto a nivel privado como a nivel público. O sea, en las UNAP, en las clínicas del primer nivel del gobierno, donde hacen la pasantía, está disponible la vacuna del papiloma. ¿A qué población va dirigida esa vacuna, esa vacunación? A todo. Todas las mujeres. A partir de los 9 años, Okay. independientemente si haya iniciado relaciones sexuales o no. O sea, que a Antes, una niña a partir de los puede 9 vacunarse. antes se limitaba la vacunación a pacientes entre las mujeres, a niñas entre los 9 y 12 años de edad, porque se aceptaba de que a esa edad no se había estado en contacto
con ninguna de las cepas del virus papiloma humano, ¿no? Pero ya no, cuando eso no existía Gardasil, cuando eso estábamos Cervarix todavía, que solamente cubría 2 cepas, ya no, ya tenemos una Gardasil que nos cubre 4 cepas y tenemos una Gardasil 9 que nos cubre 9 cepas del virus papiloma humano. Entonces ya se ha aceptado de que a partir de los 9 años, antes se hablaba de entre los 9 y 26 años de edad, ya inclusive hay protocolos de vacunación contra el virus papiloma humano que aceptan hasta los 40 años, porque eso era antes, que una mujer de los 40 años estaba en la etapa culminante de su vida. Ya una mujer con 40 años es una mujer que tiene una vida igual que cualquiera de 25, cualquiera de 26. Bien. Entonces, las niñas tenemos que vacunar. Sí, sí, es lo recomendable. Si una persona adulta se le hace el Papá Nicolau, no se ha vacunado, tú detectas una lesión premaligna, ya sea que le hiciste un cono o algo, también debe de vacunarse. Sí, se puede vacunar. ¿Por qué? Porque la vacuna te va a cubrir contra las demás cepas del virus papiloma humano. Es decir, puede ser que tenga la paciente la cepa 18, coloco la vacuna, la estoy cubriendo contra las demás. Entonces, ya yo tengo esa 18, sé que voy a lidiar en contra de esa, solamente porque ya esa está presente, aunque el virus se puede eliminar. Antes, otro mito que había era que el virus no se eliminaba, que una vez estaba en el organismo, ese virus se quedaba ahí de forma latente. Ya no, se ha visto que con una vida saludable, entiéndase, buena alimentación, ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar el cigarrillo, el virus se elimina, se puede eliminar. Y para el hombre, ¿aplica la vacuna? Si, por Sí, ejemplo, su pareja ha tenido una lesión premaligna. sí, el hombre también está recomendado la vacunación, porque el hombre no tiene cervix, ¿verdad? Pero tiene un pene y está asociado, tiene ano y también está asociado. Está asociada también a lesiones o a cáncer de orofaringe, que también está asociado, están asociados con el virus de papiloma humano. Bueno, como un hombre se le produce un cáncer por virus de papiloma humano en orofaringe, bueno, sexo oral, por ejemplo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos hablado, hay que hacer el Papá Nicolau. La mujer tiene que hacerse su Papá Nicolau. Todita, usted comenzó a tener relaciones, al año hágase un Papá Nicolau todo. Aunque en ese momento no esté activa, que ese No, otro tabú. Ah, doctor, pero yo tengo 5 años que no tengo pareja. No, debe de hacerse. no importa, no importa. Y aunque la paciente también, en estas pacientes que tienen histerectomía, que sean Ahorita hicieron una pregunta, que una paciente histerectomizada que ya haya dado positivo al HPV, si puede generar en sea de vagina. Sí, claro, porque recuerda que cuando hablé de los epitelios, dije que el epitelio de la parte de afuera del cervix es el mismo epitelio vaginal. Así que las lesiones que te puede producir el virus de papiloma humano en el cervix también te lo puede producir en la vagina. Entonces, la mujer debe hacerse su Papá Nicolau, aunque tenga la histerectomía y aunque en ese momento no esté activa sexualmente. Exactamente, todos los años, por lo menos, una vez al año. De 1 a 3 años se puede hacer. Las niñas, tratar de vacunarla ponerle su vacuna del virus del papiloma, Sí. consultarlo con su pediatra, obviamente, las que son de edad pediátrica. Si una persona, si una mujer ha tenido lesión premaligna, puede vacunarse. También El cigarrillo se asocia muy importantemente a los cánceres cervicuterinos, la vida sedentaria y sobre todo la promiscuidad. Claro, la promiscuidad, por lo que representa la promiscuidad en el virus de papiloma humano. En el mundo hay más de 600 millones de casos de virus, o sea, es una pandemia, el virus de papiloma humano realmente. Y es incontrolable, es incontrolable. ¿Cómo se puede prevenir? Una persona promiscua no tiene forma. El preservativo no te protege. Disminuye la infección con el uso del La preservativo. monogamia. Sí, La monogamia monogamia de ambas partes. de ambas partes.
El otro día en Twitter también se estaba, creo que fuiste tú que pusiste algo de la vacuna, o no sé si fue Marcos Arias, y alguien dijo como que ponerle la vacuna a una niña es como mandarla a que tenga relaciones, eso no es así. Eso no es. Yo le Ponerle un puse chip o un a, imán, a un eso imán. y le dije que para mí como nefrólogo me parte el alma cuando yo veo una paciente menos de 30 años, menos de 35 años, que hay que dializarla, yo Sí, te escucho. por uropatía obstructiva, por un CACU. O sea, ya cuando tiene un grado de insuficiencia renal que hay que dializarla, te habla de que está muy avanzada la lesión. Entonces, probablemente, si esa joven se hubiera vacunado, No sé, no me estaba Ok, no, es que eso no es mandar al paciente a que tenga relaciones, es protegerlo, ¿entiendes? Esto asegurarte de que tu niña, de que tu hija, que va a iniciar una vida sexual, tarde o en algún temprano, te guste o no, cuando sea, cuando tenga que iniciarla, ¿verdad? Tú la vas a proteger contra una enfermedad que es una de las principales causas de muerte en las mujeres. Entonces, y de incapacidad. exactamente, exactamente. Entonces, eso es una locura, es un mito que debe descartarse, un tabú que debemos abandonar, de que las niñas, si la vacunamos contra el virus del papiloma humano, la estamos mandando a tener relaciones, eso no es así. ¿Qué otra recomendación ya para terminar? Pues sabemos que tú tienes un compromiso con una paciente, le podemos dar a nuestros oyentes. Y visitar a su ginecólogo, porque es que el virus del papiloma humano tú no lo ves en la cara. O sea, yo voy al neumólogo si comienzo a toser. Si yo tengo fiebre o algo, me hago una prueba de COVID y salí positivo, bueno. Pero el virus papiloma humano no da sintomatología, tú no te das cuenta, tú no te enteras si tienes una infección. Y ahorita cuando yo mencioné de que la mayoría de los pacientes que yo he visto con cáncer de cervix coinciden con que nunca se han hecho un Papá Nicolau, tiene mucho que ver con el tiempo que transcurre entre que se produce la infección y se puede producir un cáncer. Estamos hablando de un promedio de 10 años. Como promedio, ¿no? Bueno, puede ser alguna paciente antes o alguna paciente después, pero el promedio, lo que dicen los textos, es de 10 años. Entonces, desde que una paciente se adquiere el virus, se contagia con el virus de papiloma humano, pueden pasar 10 años para que llegue a un cáncer. Ahora, un cáncer no debuta como tal, y menos en este tipo de cáncer que cuenta con los métodos de tamizaje totalmente efectivos. Sí, yo te puedo hacer un Papa Nicolau, si tengo una lesión te puedo hacer una colposcopía, te puedo hacer un cono, te puedo hacer una histerectomía si detecto un cáncer, pues eso ya lo hace un ginecólogo oncólogo, y se puede salvar la paciente. Es totalmente curable. Es decir, un cáncer circunscrito en el cervix, le hago una histerectomía y se acabó la enfermedad. Ya. Entonces, Estados Unidos, por lo menos, donde la vacunación para el virus de papiloma humano eh, es totalmente abierta, por decirlo de esa forma, totalmente asequible para su población, ellos tienen como predicción de que para el año 2030 ellos prevén de que no van a tener una mortalidad por cáncer de cervix. Es que no debería de llegar a terminar, No igual que el SIDA de debería. próstata, por Claro, lo claro. fácil que es detectar en etapas iniciales. Exactamente, No, exactamente. no debería. Entonces, eso Eh, Hermano, muchas gracias. De verdad que sí, yo sé que hiciste un esfuerzo sobrehumano para cumplir con nosotros. Entiendo que estás ya casi en el quirófano. De verdad sí, que sí, ya. muchas gracias. Fue de mucho beneficio esas orientaciones, principalmente para las mujeres y para los muchachos que son de primer nivel, que están conectados. Ya saben que tienen que transmitir ese mensaje de que vacunen a las niñas y de que se hagan los Papá Nicolau ellas mismas, las que son hembritas y a su paciente. Jotin, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden En Instagram, encontrar los aquí, servicios? Jotin Pérez o @ginecoide, y estamos en HS Medical Center, eso está en Naco, en Florence Terry número 7. Un centro bien, bien chulo, bien bonito, céntrico, y allá los esperamos, estamos a sus órdenes. Está bien. Hermano, muchas gracias y gracias otra vez. De verdad que sí. Te A paso tus buena noche y órdenes. bendiciones para ti y tu familia. Gracias, hermano.